¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a ver un torneo impresionante. Hoy la verdad que es un video fantástico el que tengo para ustedes, porque estuve investigando muchísimo, ya que el jugador que tienen ahora en pantalla tiene una historia fascinante realmente, ¿no? Y bueno, como podemos ver siempre al principio de estos videos de la Unión Soviética, este es el quinto torneo. Moscú 1927 fue jugado el torneo, y por supuesto, como siempre tenemos en las presentaciones, aquí podemos observar un par de fotos que representan bastante lo que pasó en ese torneo. Por supuesto, siempre está Moscú, ¿no? Que fue el lugar donde se jugó, que es el que van a ver acá atrás mío también. Después tenemos la foto de Fyodor Bogatirchuk, el cual probablemente ustedes no conozcan, porque la verdad es que generalmente le he preguntado también a varios maestros y tampoco lo conocen, porque fue un jugador realmente excepcional de la época, pero que luego, por la deserción que tuvo de la Unión Soviética, ¿sí? Fue declarado persona no grata, fue eliminado de los archivos. Por eso es que muchas personas no lo conocen, ¿sí? Pero fue, entre otras cosas, un jugador al otro jugador de la foto, que tal vez no lo reconozcan así en esa época, pero es nada más ni nada menos que Mikhail Botvinnik, ¿sí? Básicamente lo tenía 3,5 a medio. ¿Saben lo que es tener 3,5 a medio a Botvinnik? Bueno, no muchos pudieron decir eso, ¿no? De hecho, en la historia habría que ver si habrá algún otro jugador que tenga tanta ventaja contra él, ¿no? Bueno, en esa foto que podemos ver acá en la presentación, Botvinnik está súper joven, ¿no? Así que bueno, nada, es una reliquia que encontré por allí. Y después, bueno, están fotos de Botvinnik un poco más grande, ¿no? Bueno, este torneo fue el último, el cual se jugó por invitación. Es decir, hasta este torneo decían, ok, ¿cuáles son los maestros a dedo, no? O sea, ¿cuál es el maestro más fuerte? Bueno, este. Estos son los que representan por acá. Y decidían de esa manera. A partir del próximo torneo de la Unión Soviética se empiezan a jugar los famosos clasificatorios por zonas, para jugar después el campeonato de la URSS, ¿sí? Pero bueno, tengo aquí, un poquito antes de pasar a lo que fue el torneo en sí, quería hablar con ustedes un poco acerca de la vida de Bogatirchuk, que también es escrito Bohatirchuk. Bueno, hay un montón de formas, realmente no hay un convenio sobre la forma en que se escribe, pero básicamente fue un jugador el cual nació en Kiev. Sí, fue un maestro ucraniano. Bueno, en esta época de Unión Soviética estaba todo junto, pero maestro ucraniano en realidad. Básicamente su profesor fue Chigorin, ¿sí? El famoso jugador que, por supuesto, si no lo han visto jugar, pueden acá arriba mirar alguna partidita del campeonato mundial que jugó contra Steinitz, ¿sí? En breve estaré subiendo la revancha que tuvieron, ¿sí? Pero bueno, básicamente fue el profesor de Bohatirchuk, el cual tiene bastante del estilo de Chigorin, porque es un jugador bastante agresivo, aunque en esta partida que vamos a ver ahora no vamos a ver su faceta agresiva, sino su faceta posicional. Tiene muchas partidas, les recomiendo que miren partidas de este jugador, y puedan en cierta manera observar el juego talante agresivo que tenía. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de la biografía de este gran jugador, así lo conocemos, ¿sí? Y después vamos a observar cómo fue el torneo. En 1911... Bogatirchuk ganó el torneo de Kiev por delante de Izbinsky y Bogolyubov. Recuerden, o sea, el gran jugador que venía de ganar los campeonatos soviéticos, ¿no? Bueno, en febrero de 1914, bueno, perdió una exhibición contra José Raúl Capablanca en Kiev, sí, pero eso le sirvió de práctica. Junto a otros 10 jugadores rusos en el torneo de Mannheim, fue detenido e internado en Rastatt, Alemania, en 1914, ¿sí? En 1913, en la Primera Guerra Mundial, fue detenido en Alemania, ¿sí? Y entre otros jugadores estaba Alexander Alekhine. Entonces, es muy interesante porque él mismo llegó a decir que justamente tuvo matches de entrenamientos con Alekhine. Más de 100 partidas jugadas. Por supuesto no hay partidas, digamos, no están las partidas en vivo porque claro, estaban encerrados, ¿no? Entonces básicamente pudo practicar un montón con Alekhine. En 1914 fueron liberados y bueno, ahí pudo continuar con su vida normal, ¿sí? Participó en 6 torneos de la Unión Soviética: 1923, 1924, 27, 31, 33 y 34.
En julio de 1923 fue tercero en Petrogrado, San Petersburgo, en el segundo campeonato de la URSS. En 1924 quedó segundo por detrás de Jakub Vilner en el torneo de Kiev, ¿sí? El primer campeonato nacional de Ucrania, ¿sí? En 1925 salió 11º de 21 participantes en el torneo internacional de Moscú, el cual, para que tengan una idea, el evento fue ganado por Bogolyubov, pero seguido después por Lasker, Capablanca y Marshall. Es decir, un torneo durísimo. Y él quedó 11 de 21. Es decir, estamos hablando de que estaban los mejores del mundo en ese torneo y él no quedó último. O sea, estamos hablando de un torneo excepcional. De hecho, Chessmetrics, que es una empresa a la cual a los jugadores históricos les puso un elo de acuerdo a la época y los jugadores que se enfrentaron, le dio un elo aproximado en ese torneo de 2628. O sea, un gran maestro de elite, un super gran maestro. En 1927 ganó el torneo de Kiev y también, que es el año que nos ocupa en este momento, ganó el campeonato de la Unión Soviética por delante de Botvinnik, Romanovsky, entre otros. Lo vamos a ver ahora en la tabla de posiciones, ¿sí? En 1935, Bogartychuk mencionó en su autobiografía, ¿sí? Que después de ganarle a Botvinnik la última partida de su enfrentamiento entre ellos, o sea que cuando se puso 3,5 a medio, se le acercó Krylenko y le dijo: esta va a ser la última vez que le vas a ganar a Botvinnik. Y cumplió. ¿Saben por qué? Porque dejaron de invitar a Bogartychuk a los torneos internacionales donde participaba Botvinnik. Esto básicamente le trajo muchas complicaciones a la hora de seguir desplegando todo su talento en la arena ajedrecística, porque claro, a los mejores torneos a él no lo invitaban, y eso la verdad es que es una de esas injusticias que sucedía muy a menudo en la Unión Soviética. Todo era muy político en esta época, entonces claro, Botvinnik, como era el personaje de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, la bandera el cual llevaba, que ganaba absolutamente todo, claro, no podía tener enemigos en este caso. Entonces, o personajes los cuales le quitaran ese prestigio que él tenía. Entonces, desde el Estado, básicamente desde Krylenko, eliminó de la competencia básicamente a Bogartychuk, lo cual fue una de las grandes injusticias que sucedió en la carrera del mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Él no solamente era ajedrecista, esto es la parte muy interesante, sino que también era radiólogo, ¿sí? Era jefe de radiología en Kiev. Y básicamente lo que sucedió fue que también fue profesor de las universidades allí, ¿no? Bueno, en cierta manera, después en 1936 fue tercero en el torneo de Kiev. En 1937 ganó en Kiev el 9º campeonato nacional de Ucrania, es decir, dense cuenta cómo era un jugador que básicamente ganaba absolutamente todo lo que jugaba, ¿no? Es decir, estamos hablando de un jugador fantástico, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1938 fue segundo en Kiev solo por detrás de Vasily Panov. O sea, estamos hablando de jugadores excepcionales. Se dan cuenta de que Bogartychuk tal vez nosotros no lo conocíamos, ¿no? Ahora nos estamos enterando quién es. Y los jugadores que estamos nombrando, a los cuales le ganaba o los que estaba ahí pegados siempre, estamos hablando de los mejores del mundo. Recuerden, la Unión Soviética en esta época era excepcional. Pero claro, el 11º campeonato de la URSS en 1939 no lo jugó, ¿sí? Bueno, como les había comentado, era radiólogo y médico. Bogartychuk fue trasladado en 1940 a un centro de investigación médica alemana en Kiev, cuando esta ciudad cayó en manos de los nazis en septiembre de 1941. Así que tuvo que quedarse ahí. Entre cosas, hablando un poco más de lo humano, es muy interesante porque fue básicamente durante la Segunda Guerra Mundial el jefe de la Cruz Roja Ucraniana, ¿sí? Pero claro, en un país donde estaba ocupado por los nazis. Entonces, ¿qué sucedió? Él lo que solía hacer era ayudar a sus compatriotas soviéticos, básicamente, bueno, brindándoles ciertas atenciones, lo cual enfureció a los nazis y por eso lo encarcelaron durante un mes aproximadamente, y en febrero en 1942, como les digo, fue arrestado por un mes en un centro de detención de la Gestapo en Kiev. O sea, dense cuenta de la situación y bueno, y justamente de cómo la situación se iba dando, ¿no? Realmente dura situación por la cual tuvo que atravesar. Pero claro, ¿qué pasó? Luego, Bogartychuk
como no estaba a favor de las medidas, no estaba a favor del estalinismo en esa época, de las medidas que se venían tomando, de la Revolución Rusa, etc., se unió a justamente una organización paramilitar que llamaba el Ejército Ruso de Liberación, liderada por un colaborador nazi llamado Andrei Blasov. ¿Qué sucede? Debido a esto, la Unión Soviética lo toma a Bogartychuk como persona no grata por justamente apoyar una organización la cual colaboró con los nazis, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente, eliminaron todos los archivos, básicamente, como hacían la Unión Soviética en esa época, eliminaba personas no gratas. Vos eras persona no grata, te eliminaban todo. Le eliminaron las partidas de Bogartychuk. Por eso que tuve que buscar un montonazo. Y de hecho, si buscan en el Chess Base, está con otro apellido. O sea, es todo un lío de investigación. Porque, claro, eliminaron todas las partidas, toda la existencia. El tipo no existió más en la Unión Soviética. Y era lo que solían hacer con los desertores, ¿no? Bueno, cuando estuvo, digamos, él se mudó, ¿no?, a Cracovia, y ahí sí jugó varias partidas, ¿no?, y una serie de matches de entrenamiento a 8 partidas contra jugadores locales. Ustedes dirán, bueno, ¿quiénes estaban en esa época allí? Bueno, con Nauer, jugador muy fuerte, Ludek Pachman, ¿sí?, un jugadorazo que seguramente lo habrán escuchado nombrar porque hizo tratados de apertura. Podgorny, otro gran jugador, Karel Prucha. Bueno, básicamente jugó 8 partidas contra todos ellos. Bueno, terminó 7 ganadas, 1 empate y sin derrotas. Ustedes se dan cuenta de que estamos hablando de que jugadorazos con los que jugó no perdió una partida. O sea, estamos hablando de un jugadorazo, ¿no? En este caso. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se fue mudando Bogartychuk a una serie de ciudades como Berlín, Potsdam, y finalmente en 1945 terminó en la ciudad de Bayreuth, bajo control estadounidense. Durante ese tiempo vivió en Múnich jugando en torneos con el nombre de Bogenholz o Bogenko, a fin de evitar la repatriación a la Unión Soviética. Claro, fíjense que, claro, a ver, imagínense también su situación, por supuesto. Es una situación difícil, ¿no? O sea, y él, en cierta manera, no quería volver a la Unión Soviética porque a él le habían evitado la participación en todos los torneos internacionales, justamente por haberle ganado a Botvinnik nomás. O sea, él, por hacer lo que tenía que hacer, fue excluido de los mejores jugadores del mundo. Por eso él no quería volver a la Unión Soviética y estaba en contra justamente de estas medidas autoritarias por parte del Consejo de Deportes de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, la cuestión, en 1946 ganó el torneo de Ratisbona Memorial Klaus Junge por delante de jugadores como Elsmar Semblanskis y Wolfgang Unziger. O sea, es increíble, ¿no? Con 7-9. Bueno, luego Bogartychuk se mudó a Canadá, donde se estableció finalmente y allí fue donde murió. Y representó a Canadá en la 11ª Olimpiada de Ajedrez en Ámsterdam, ganando 7 partidas, empatando 3 y perdiendo 5. En 1954, la FIDE le concedió el título de maestro internacional. Pero claro, a ver, era un jugador que realmente no era maestro, era gran maestro. Pero claro, como la Unión Soviética no le había dado sus logros, habían quedado eliminados. Imagínense que solamente por ganar el campeonato de 1927 ya podría haber sido gran maestro. Pero bueno, nada, le eliminaron eso y entonces tuvo que conformarse solamente con maestro internacional. Tal vez cuando ya sus fuerzas no estaban en la mejor de su carrera, ¿no? Con 70 años inició partidas de ajedrez por correspondencia, convirtiéndose también en maestro internacional. Una cosa de locos y nos demuestra también un poco la fuerza de este jugador, ¿no? Bueno, en 1967 logra justamente el título de maestro internacional por correspondencia. Y bueno, Bogartychuk se mantuvo activo en el ajedrez jugando con ajedrecistas de Ottawa cumplidos los 80 años y jugó ajedrez por correspondencia hasta los 85. O sea, una carrera longeva, impresionante por parte de Bogartychuk. Y bueno, mientras vivía en Ottawa, para que tengan una idea, también fue entrenador y ayudó en su desarrollo al joven Lawrence Day, nacido en 1949, quien se convirtió en un maestro internacional de la FIDE en 1972 y que pasó a representar a Canadá en 3 ocasiones en las Olimpiadas de ajedrez. Todo un récord. Su estilo ajedrecístico se vio influenciado significativamente por Bogartychuk. Y bueno, claro, fue un jugador bastante agresivo. Y bueno, esta es la historia increíble realmente de Bogartychuk. Vamos a pasar ahora a lo que fue el torneo específicamente, ¿no? De
de 1927, donde vamos a poder ver la tabla, ¿no? Bogartychuk ganando primero junto a Romanovsky, ¿no? O sea, Romanovsky, que ya venimos observando cómo salía siempre entre los primeros campeonatos de los Ducho-Timitsky, el cual, entre otras cosas, había vencido a Capablanca y a Lekine en partidas. Model, el cual vamos a ver la partida ahora, Botvinnik, Makagonov, seguramente a todos estos jugadores a ustedes les sonará de variantes. La variante Makagonov en la India de Rey, o sea, un jugador espectacular. Nakrokov, Grigoriev, el especialista en problemas artísticos. Ilin Genevsky, que ya hemos hablado en previas actuaciones. Rabinovich, Pavlov, Pianov. Bueno, hay un montón de jugadorazos, ¿no? Realmente en este torneo, Vilner, el cual había sido, recuerden, campeón de Ucrania. O sea, Rauser, miren, Rauser, yo voy viendo la tabla y es impresionante la cantidad de buenos jugadores los cuales tenemos en esta, digamos, en esta lista, ¿no? Bueno, así que un torneazo por Bogartychuk, la verdad. Vamos a ver ahora la partida que tenemos hoy, básicamente a disposición. Bueno, tenemos Bogartychuk de blancas contra Abraham Model, para que tengan una idea, el que salió cuarto, ¿no? En el torneo. Y la partida comienza con E4, E6, una francesa, y él elige una variante secundaria que hoy en día se puede jugar tranquilamente, que es Dama E2. Muy interesante, intentando que si por ejemplo quiere negro jugar D5 y llegar a los esquemas franceses, no va a poder porque a E por D5 no puede recapturar de peón. Por eso vino C5, G3, caballo C6 y por transposición de jugadas llegamos a un esquema del ataque indio de rey. Vino caballo F6, enroque corto, caballo C3, dama B6 y torre B1 para liberar al alfil de C1. El negro jugó dama 6, lo cual es una jugada un poco extraña. Lo que quiere hacer es jugar de 4 y comerse el peón de A2. Lo que pasa es que luego de alfil G5, peón por peón, caballo por peón, buena jugada, aquí se da una situación bastante curiosa. En la partida vino dama por A2, lo cual la verdad no es una gran decisión. Pero las opciones como caballo por E4 se encuentran a un detalle muy interesante. Miren esto, dama por E4, F6, supongamos, para no cambiar los alfiles. Alfil E3, dama por A2. Aquí parece mucho más seguro la captura del peón, y de hecho lo es en realidad. Pero nos genera una situación muy interesante. D4, peón por, dama por. Y aquí tenemos una situación donde el blanco tiene peón de menos, pero a cambio tiene una compensación fenomenal basado en el alfil en G2, que ataca terriblemente el peón de B7 y la falta de desarrollo del negro. Me hace acordar mucho esto a las estructuras de catalana, ¿sí? Así que súper interesante. Si por ejemplo dama A5, B4, dama C7, B5 es lo que sugiere en esta posición el módulo, dama por C2, torre F de 1, y esta posición me pareció hermosa porque, por ejemplo, con dos peones de menos, el blanco tiene una presión terrible en lo que es la posición del negro, ¿no? O sea, con el alfil en G2 que no deja salir al alfil de C8, ¿no? Que no deja sacarlo por B6 y alfil B7, con la dama y la torre evitando la entrada por D7, y por ejemplo, si torre D8, simplemente a modo de mostrar la fuerza de la posición de blanco, alfil por, torre por, existe este sacrificio de dama con torre C1, después nos comemos la torre en C8 y tenemos una torre, dos alfiles contra la dama, lo cual básicamente le da ventaja a las blancas, ¿sí? Así que realmente impresionante esta variante. Pero volvamos a lo que pasó en la partida. En la partida vino dama por A2, ¿sí? Caballo por F6 jaque, alfil por F6, alfil por, G por. Entonces, caballo D2, lo cual es una muy buena jugada porque amenaza caballo E4, amenazando C5 y amenazando F6. Por eso es que el negro jugó F5. Entonces aquí yo les pregunto, les recomiendo frenen el video, piensen un poquito acerca de cómo continuar en esta posición. ¿Qué opinan? ¿Qué habría que hacer aquí? Bien, supongo ya habrán observado la posición, habrán pensado qué hacer aquí y habrán encontrado muchos seguramente la opción de hacer alfil por C6, una gran jugada posicional por parte de Bogartychuk, el cual le rompe absolutamente toda la cadena de peones al negro, ¿no? Entonces, B por C6, caballo C4, se está amenazando torre A1 y comerle la dama, por eso hay que salir. Torre A1, dama B4 y torre A5. Entonces noten cómo se ve la fuerza justamente de este caballo que está impresionante, dominando absolutamente todo. La torre que ahora empieza a atacar debilidades y a pesar del peón de más que tiene el negro, su estructura está tan rota que no se ve cómo aprovechar ese peón. Vino F6 para cubrir la casilla de 5 y F4, evitando posteriores avances de F4. Hay otro gran detalle en la posición, este alfil está muerto, ¿sí? Es como si tuviera pieza de menos. Vino dama B7 y simplemente torre por C5.
A5, dama E3, A4 y rey F2. Dama C7, torre G1, amagando en algún momento con un G4, rey H8 y dama D4. Vean cómo el blanco está dominando absolutamente la posición, ¿no? Alfil A6, por supuesto, el blanco evita el cambio porque ese alfil es muy malo comparado al caballito de C4. Alfil B5 y dama C3. Amenazando torre por B5, ¿no? Aquí la amenaza es esta, porque la dama estaría colgando. Dama G7, evitando esto, y torre G2. Y dama H6, rey E2. Noten cómo la torre defiende absolutamente todo. El rey se va a un lugar un poco más seguro. Acá, dama 3, E5 y F por E5. F por E5, torre por E5. Y el negro intenta complicar la partida de alguna manera. Porque claro, posicionalmente está quedando perdido. Entonces intenta de alguna forma molestar. La amenaza en ese caso, si no venía la ruptura, era C4 y comerme un peón gratis, ¿no? Entonces intenta armar lío, pero Bogartychuk define de forma magistral con dama acá. Torre de 4 y ahora, ¿cómo creen que definió Bogartychuk esta partida? ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos la opción de jugar torre F5, fantástica jugada, desvío de todas las piezas, torre por, caballo por, y ahora la dama no puede capturar el caballo porque se cae la torre en D4. Intentó hacer un jaque aprovechando la clavada, rey D1, jaque, torre 2, jaque, torre 1, jaque y luego de rey C1. Las negras abandonan porque el rey simplemente se va a mover hacia B1, se van a terminar los jaques y la torre está cayendo, ¿sí? Si dama por, siempre existe dama por torre con un final totalmente ganado, ¿sí? Bueno, la verdad que una partida hermosa por parte de Bogartychuk. Les recomiendo que entren a alguna página, busquen su nombre y busquen partidas de él porque realmente son muy bonitas. Tiene algunas obras de arte realmente impresionantes en su haber. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Tal vez fue un poquito extenso, pero la verdad pienso que era necesario hacerlo de esta manera porque estamos hablando de un personaje el cual creo que merecía su lugar en lo que fue el ajedrez soviético, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar ese like para que más gente pueda ver este video. Recuerden que si dejan su like, más gente después les va a llegar el video. También pueden seguirme en las redes sociales para ver el contenido que voy subiendo en general, para estar al tanto cuando haga un directo también. Y si no lo hicieron, suscríbanse al canal, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo, ya que, estamos por llegar ya a los 3.000 suscriptores, ya estamos a nada, ¿sí? Ya estamos a nada de llegar a los 3.000 suscriptores, así que bueno, si no lo hicieron, suscríbanse y si pueden recomendarle a un amigo, me ayudaría muchísimo. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo video de la Unión Soviética. Chau, chau, nos vemos.